Muy buenas tardes, bienvenidos a una charla más de nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia de Cintia Karina Prieto García, quien es estudiante de la maestría en Ciencias Químicas de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Ella nos va a dar su charla un poco de astroquímica, cómo buscar boro en el medio interestelar. Muy buenas tardes, Cintia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Adelante con tu charla, Cintia, te escuchamos. Ok, bien, gracias. Y bueno, me gustaría igual agradecer por el espacio, para hablar un poco acerca de nuestro trabajo, que se enfoca en el área de astroquímica computacional. Y bueno, yo por título un poco de astroquímica y nos vamos a enfocar, principalmente en cómo buscar boro en el medio interestelar. Y bueno, como parte del contenido que vamos a ver vamos a definir qué es astroquímica, porque a veces siento que es un poco más común escuchar hablar de astrofísica, de astrobiología, y a veces la astroquímica se deja un poco de lado. Entonces, vamos a ver eso. También vamos a hablar acerca del medio interestelar y a mencionar acerca de las condiciones que existen en este medio para que se lleven a cabo las reacciones. También vamos a ver un poco de espectroscopía y cómo es que se relaciona con la astroquímica. También vamos a hablar acerca de cuántas astromoléculas se han detectado, qué tipo de moléculas y, y esta clase de cosas. Y también, bueno, nos vamos a enfocar en por qué buscar oro. Y también vamos a hablar acerca de cómo proponer estos candidatos. Cómo es que estamos proponiendo y de algunas características que deberíamos de fijar como nuestra atención para estudiar la viabilidad de estos candidatos. Y también, bueno, les adelanto, también hablaremos de cadenas Boronilo, que son los sistemas que nosotros estamos proponiendo, y ya finalmente veremos algunas conclusiones y perspectivas. Y bueno, iniciando con qué es la astroquímica, al igual que la química, pues la astroquímica estudia cómo reaccionan, cómo interactúan entre sí los átomos, iones, moléculas, radicales, pero con la peculiaridad de que esto ocurre con las condiciones que están en el espacio, que son muy diferentes a las que tenemos aquí en la Tierra. Y bueno, de aquí nosotros tenemos dos opciones, y es que a partir de estas interacciones nosotros obtengamos moléculas familiares que aquí en la Tierra son como bastante comunes. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del benceno, y pues justamente el benceno ya se ha detectado en medios interestelares. Y bueno, otro ejemplo sería el agua, que igual el agua es bastante común, pero bueno, en medios interestelares se ha detectado en su forma gaseosa y también en hielos. Y bueno, la segunda opción es que nosotros a partir de todas estas interacciones obtengamos moléculas que sean exóticas, que inclusive tal vez aquí en la Tierra sean inestables y bueno, un poco comunes también. Y un buen ejemplo de estas moléculas exóticas es el argonio, que es el primer ion molecular de un gas noble en ser detectado en el espacio. Justamente en la nebulosa del Cangrejo, por allá del 2014, el telescopio espacial Herschel de la ESA detectó el argonio en la nebulosa del Cangrejo. Y bueno, esta nebulosa puede ser vista con telescopios sencillos, con telescopios aficionados, y se encuentra en la constelación de Tauro. Y bueno, es importante mencionar que la astronomía no solamente se limita a hablar de astronomía y de química, sino que también, bueno, es una ciencia interdisciplinaria, y de aquí también se relaciona con la física, por ejemplo, al estudiar la nucleosíntesis estelar, que serían las reacciones nucleares que llevan a cabo la formación de los elementos químicos. También se relaciona con la biología, por ejemplo, al estudiar los compuestos orgánicos que podrían ser precursores para la vida. Y bueno, esto también suena bastante a astrobiología. Y de aquí también se puede relacionar con las ciencias planetarias al estudiar los discos protoplanetarios que después darían a la formación de planetas y de estrellas. Y bueno, otra forma de relacionarlo con las ciencias planetarias también sería en el estudio de sus atmósferas y
también de sus superficies. De aquí también tenemos a las ciencias computacionales, conforme a lo que se relacionaría con astroquímica. Y es que de aquí sería también el análisis de la gran cantidad de datos que reciben los telescopios para hacer como una filtración, pero de aquí también entramos nosotros, que sería en forma en la que nos relacionaríamos, que será la astroquímica computacional. Pero bueno, para definir un poco más claro qué es astroquímica computacional y qué es lo que hacemos, es importante hablar de química cuántica, que sería justamente la mecánica cuántica, pero aplicada a sistemas químicos. Y de aquí esto se divide en dos, podemos dividirla en dos, química teórica y química computacional. La química teórica sería conforme nosotros estudiamos estos sistemas químicos a partir de los modelos matemáticos, la creación de estos modelos matemáticos para describirlos. Y la química computacional sería la aplicación de estos modelos matemáticos a un fenómeno. Y cuando este fenómeno tiene el enfoque de astronomía, como son las astromoléculas, entonces surgiría la astroquímica computacional. Y bueno, algunas de las cosas que nosotros podemos estudiar por medio de la astroquímica computacional, en primera opción tenemos el estudio de candidatos. En nosotros podemos estudiar su geometría, su estructura, como quien dice, la caracterización de los sistemas y también propiedades químicas. Y con esto evaluar la posible viabilidad de estos candidatos para su detección astrofísica. Y bueno, también por medio de la astroquímica computacional nosotros podemos obtener espectros computacionales en los que después estos se van a teniendo los espectros computacionales y los espectros experimentales, después podemos crear como un catálogo para tener la información y compararlos con los espectros astronómicos observacionales que se tengan y hacer como un descarte. Y bueno, de aquí también está el estudio de los mecanismos de formación, justamente para tratar de estudiar las posibles rutas de formación de los candidatos o también tratar de darle una explicación a la formación de las moléculas que ya se han detectado en medios interestelares. Y bueno, un buen ejemplo de la astroquímica computacional en acción sería la familia de cadenas de carbono, en la que, bueno, de esta familia HCN, en la que nosotros tenemos un átomo de hidrógeno y una cadena de carbonos, átomos de carbono. Y de aquí, de esta familia, se han detectado 8 de sus miembros, y han sido detectados en medios interestelares, y llama la atención que varios de estos miembros se detectaron gracias a los resultados previos que se habían hecho a través de la astroquímica computacional. Entonces, a través de estos cálculos se estudió que eran moléculas bastante viables y después se detectaron. Y bueno, a estas moléculas que primero se detectan en medios interestelares en el espacio, antes de ser estudiados en laboratorios experimentales aquí en la Tierra, se les llama moléculas no terrestres. Y bueno, ese sería un ejemplo de la astroquímica computacional en acción. Y bueno, ahora que ya vimos un poco de qué es astroquímica, también enfocado a astroquímica computacional y qué es lo que hacemos, es momento de hablar de justamente de nuestro área de trabajo, que sería el medio interestelar. Y bueno, de aquí es importante mencionar, hacer una diferenciación entre el medio y espacio interestelar. El espacio, como su nombre dice, sería el espacio que hay entre las estrellas, y el medio se refiere al material que existe en ese espacio. Entonces, cuando nosotros hablamos del medio interestelar, nos referimos al contenido, porque erróneamente a veces se suele creer que justamente el espacio es como vacío, pero en realidad es como, si lo vemos, es como un gas altamente diluido. Y bueno,
Y entrando en cómo es que se compone el medio interestelar, pues su composición es 99% gas y de aquí nosotros tenemos un 90% de hidrógeno, 8% de helio y también un 2% de trazas de otros elementos y moléculas. Pero también tenemos un pequeño porcentaje de polvo interestelar y bueno, esto de polvo nos referimos a silicatos, hierro, carbono y también hielos. Y bueno, nosotros mencionábamos que había condiciones bastante extremas en los medios interestelares y bueno, es que en realidad las temperaturas abarcan desde los 10 Kelvin, o sea, temperaturas muy bajas, hasta 10 a la 2 Kelvin. Y también tenemos densidades que son de densidades muy bajas, de 10 a la menos 4 partículas por centímetros cúbicos hasta 10 a la 8. Y bueno, entonces sabemos que hay reacciones ocurriendo en el medio interestelar porque pues, justamente hemos detectado moléculas. Entonces debemos de darle como una explicación a cómo es que están esas moléculas. No solamente están ahí por estar y ya, sino que se formaron. Y bueno, las reacciones interestelares que pueden ocurrir son principalmente de dos tipos. En fase gas, justamente porque es la mayor composición del medio interestelar, pero también hay reacciones que ocurren en la superficie del polvo. Y bueno, aquí la superficie es como si fuera un catalizador y ayuda a que la reacción se dé como más fácilmente. Pero el día de hoy solamente nos enfocaremos en las reacciones en fase gas, por cuestiones que mencionaremos un poco más adelante. Y bueno, debido a las condiciones que tenemos en el medio interestelar, como por ejemplo las bajas densidades, las reacciones que nosotros podemos esperar son reacciones entre iones y moléculas o entre dos especies neutras. Pero para que sea entre dos especies neutras es necesario que una de las especies sea altamente reactiva para que se pueda dar la reacción. Y bueno, por ejemplo, que una de las especies sea un radical, que es altamente reactiva. Y bueno, también tenemos que debido a las bajas temperaturas que existen en el medio interestelar, las reacciones que nosotros podemos esperar son reacciones exotérmicas y que sus energías de activación sean muy pequeñas o en algunos casos que sean nulas. Y bueno, pero ¿cómo es que nosotros podemos obtener información de estos objetos que se encuentran tan lejos de nosotros? Pues lamentablemente no podemos estar con un laboratorio en el medio interestelar, como aquí en la Tierra tenemos nuestro laboratorio, no vamos a estar allá con nuestras baterías y el equipo de laboratorio, sino que toda la información que recibimos es a través de la luz, también llamado el espectro electromagnético. Y bueno, aquí cobra principal importancia la espectroscopía, debido a que, bueno, es el estudio de justamente cómo interaccionan entre sí la materia y la radiación electromagnética. Y bueno, de aquí nosotros tenemos tres tipos de espectroscopías. La electrónica, que sería cuando nosotros tenemos radiación UV y visible. Y bueno, esta es la tipo de espectroscopía menos utilizada en astroquímica, ya que con esto solamente podemos observar hidrógeno molecular y átomos. Pero después le sigue la espectroscopía vibracional y es cuando nosotros tenemos infrarrojo. Y de esta, bueno, vemos que aquí a la izquierda va aumentando, hay un aumento de la energía. Entonces, al inicio, con la espectroscopía electrónica, estábamos en esta zona, pero al pasar a la vibracional, estamos ahora en el infrarrojo. Entonces, es menos energía. Nosotros requerimos de menos energía para que haya una transición de un estado vibracional a otro. Y con este tipo de espectroscopía, no solamente podemos observar moléculas en su fase gas, sino que también en sólido. Eso sería una ventaja. Pero en astroquímica, el tipo de espectroscopía que es como principal sería la espectroscopía rotacional, porque, bueno,
es todavía con microondas. Entonces, se requiere aún menos energía para que haya una transición entre un estado rotacional a otro. Y bueno, de esto se ha detectado como entre un 70-80% de las moléculas a través de la espectroscopía rotacional. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de algunos telescopios, porque bueno, podemos tener telescopios en la Tierra, como este de aquí, que es el radiotelescopio Lleves, que se encuentra en España, o también una serie de radiotelescopios. Este es el Observatorio ALMA, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile, pero también podemos tener telescopios que no se encuentran aquí en la Tierra, como es el caso del nuevo telescopio, el telescopio espacial James Webb. Y bueno, entonces me gustaría hacer una pregunta. Ya estuvimos igual hablando de astroquímica, cómo es que nosotros recibimos información acerca de las condiciones. Igual vimos a la familia de cadenas de carbono que ya se ha detectado en medios interestelares, pero entonces me gustaría preguntarles a ustedes, igual si pueden comentar el número de moléculas que creen que se han detectado en el medio interestelar. Bueno, ISM es la abreviación en inglés de medio interestelar. Y bueno, entonces, ¿cuántas moléculas creen ustedes que hemos sido capaces de detectar? Puede ser que digan, no, pues yo soy bastante optimista, yo digo que más de 1000, o no, yo soy pesimista, nada más como 100 moléculas. Porque hasta el momento, bueno, mencionamos el benceno, también agua, entonces ahí van 2. De la familia de cadenas de carbono eran 8, entonces ya van 10. También vimos el argonio, van 11, entonces seguro van más de 11. Pero no sé, hagan sus apuestas por ahí, comentan. Y bueno, 100. 100 moléculas. Ok, 100. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 500. Ok, muy bien. Yo digo como 80. Ok. 180, ok. 500. ¿Alguien no dice, no, pues como unas 1000, 3000? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene tanta fe? 300. 100, 250. Ok. Bueno, la respuesta es 295 hasta el momento, hasta el día de hoy. Van 295 moléculas detectadas en medios interestelares. Por ahí, Daniel fue el que más se acercó, Dani, con 300. Y bueno, de estas moléculas podemos dividirlas en especies que son neutras, que son un 85%, pero también hay especies que tienen carga positiva, que serían especies catiónicas. Estas son un 12.5%, y también hay especies aniónicas, pero este es tan solo el 2.5%. Y bueno, otro tipo de estadísticas estaría que de las moléculas detectadas, el 22.5% son radicales, y tan solo de las moléculas detectadas, un 7.9% son moléculas cíclicas, como el benceno, y también tenemos un pequeño 1.2% de fullerenos, que ya se han detectado en medio interestelar, por ejemplo, de 60. Y también tenemos hidrocarburos policíclicos aromáticos que se han detectado en medios interestelares, y también es tan solo un 1.2%, como el indeno, que ya se ha detectado en medios interestelares. Y bueno, de aquí también me gustaría resaltar la importancia de las cadenas de carbono, otra vez, que un 20% de las moléculas que se han detectado en medios interestelares son cadenas de carbono, y las hay de todos los tipos y sabores. Por ejemplo, tenemos cadenas que solamente se componen de carbono,
o que tengan un hidrógeno a cada uno de los extremos de la cadena, o que solamente tengan un hidrógeno a un extremo. Pero también hay cadenas que tienen nitrógeno, como este de aquí, que sería con el grupo ciano. Y también hay otro tipo de cadenas que solamente es cadenas de carbono y tienen oxígeno, silicio, azufre y bueno, también fósforo. Y bueno, de aquí este tipo de cadenas pues son, aquí en la Tierra se podría decir que no, no son como tan comunes, pero en el medio interestelar tener cadenas altamente insaturadas es como bastante común. Y bueno, algo que nos llama la atención es que de estas 295 moléculas detectadas en medios interestelares, ninguna contiene boro en su estructura. Y bueno, ahora entramos a por qué justamente nos llama la atención que no haya boro en ninguna de estas moléculas. Y bueno, para esto el boro es un elemento ligero, pero a diferencia de otros, no puede ser sintetizado en las estrellas, sino debido a las altas temperaturas que existen en ellas, desaparece. Pero la vía de formación del boro, es a través de las reacciones de espalación vía rayos cósmicos. Y esto quiere decir que son reacciones nucleares en las que por la incidencia de los rayos cósmicos, que son partículas muy energéticas y que viajan a altas velocidades, se da la formación de otros elementos a partir de esos impactos con los rayos cósmicos. Y bueno, el boro no es el único que se forma de esta, a través de esta vía. También así podemos obtener al berilio y también una pequeña parte de litio. Y bueno, ahora pasamos a ver acerca de la importancia del boro, porque justamente nos enfocamos en buscar boro, cuál es su importancia o de dónde viene. Y bueno, resulta que el boro tiene importancia en astrobiología, debido a que especies de boro como los aniones borato o el ácido borónico, en la última década se ha estudiado estas especies como posibles agentes prebióticos para la estabilización de la ribosa, que como sabemos es un azúcar simple y es un componente clave del ácido ribonucleico. Y bueno, de aquí también la presencia de estas especies borato ayudan a la formación de la ribosa y se pueden formar complejos ribosa borato, como estos de aquí que nosotros tenemos, puede ser un monoéster o también un diéster. Y bueno, es importante mencionar que justamente cuando se ha observado que cuando no se tiene la presencia de estas especies de boro, la ribosa se puede llegar a descomponer en solución. Entonces, de ahí viene la importancia de tener estas especies para lograr estabilizarla. Y bueno, también tenemos importancia del boro en lo que es la geología. Aquí en la Tierra nosotros tenemos el boro debido a su alta solubilidad en agua. Nosotros podemos encontrarlo en sedimentos y en las evaporitas. Pero también hemos, por allá del 2017, se publicó un estudio de la primera observación in situ del boro en la superficie de Marte. Y esto se hizo a través de un instrumento que se llama ChemCam, que está en el rover Curiosity. Y bueno, aquí tenemos la ruta que justamente siguió el rover. Y en los puntos de colores son los lugares en los que hizo la toma de muestra, y el color es proporcional al porcentaje de boro que se encontró en estas muestras.
Y bueno, nosotros en la importancia en la que más nos enfocamos sería en la importancia desde una perspectiva astroquímica, porque justamente hasta el momento, como les mencionaba, no se ha detectado ninguna molécula que contenga boro en su estructura. Entonces sabemos que hay boro en el espacio, pero no sabemos en qué forma, qué tipo de compuestos podría formar. Entonces, nosotros nos basamos justamente en tratar de proponer estos modelos, esta clase de sistemas. Y bueno, no solamente proponemos por proponer y ya, sino que partimos de dos premisas. Y la primera es que justamente el boro tiene una gran afinidad por el oxígeno y forma el grupo boronilo BO, que igual aquí tenemos boro-oxígeno y es un triple enlace en el que el oxígeno le da un par electrónico al boro. Y bueno, pero de aquí resalta que justamente el grupo boronilo es isoelectrónico al grupo ciano. Y bueno, esto que se dice electrónico significa que tenemos la misma cantidad de electrones, tanto BO como CN tienen 3 electrones, y bueno, igual aquí el grupo ciano también es un triple enlace. Y otra de las cosas a la que nos referimos con isoelectrónico es que sus orbitales son bastante parecidos y esta propiedad le brinda que tengan propiedades químicas bastante similares. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la distancia de enlace que existe entre BO, que es de 1.19, mientras que el grupo ciano es de 1.16. Y bueno, la segunda premisa que nosotros tenemos es que justamente ya hemos detectado varias moléculas con el grupo ciano en medios interestelares. Incluso el radical CN ya se ha detectado. Y bueno, de las moléculas tenemos moléculas cíclicas como el isonitrilo, igual aquí tiene el grupo ciano, pero también se han detectado moléculas lineales. Otra vez, de nuevo, las cadenas de carbono llaman la atención. Y es que esta familia de cadenas de carbono con un grupo ciano a un extremo de la cadena y del otro lado de la cadena un hidrógeno, se han detectado 8 de sus miembros en medios interestelares. Y bueno, todos estos se han detectado en particular en la nube molecular TMC1, que es una nube molecular en la constelación de Tauro, y se han detectado en fase gas. Por eso de ahí de que nosotros buscamos, bueno, que nos enfocamos solamente en las reacciones en fase gas. Y otra cosa interesante es que de esta familia pertenece también la molécula lineal más grande detectada en medios interestelares, que sería este cianopolinino de 11 átomos de carbono. Y bueno, entonces, a partir de esto, de que nosotros sabemos que ya se han detectado moléculas con el grupo ciano en medios interestelares y debido a la isoelectronicidad que existe con el grupo BO, nosotros proponemos estudiar igual cadenas de carbono altamente insaturadas con el grupo boronilo BO a un extremo de la cadena. Y bueno, este sería el análogo del cianopolinino más grande que se ha detectado en medios interestelares, que para nosotros sería una cadena de 10 átomos de carbono. Y bueno, nosotros estamos estudiando las cadenas desde 1 hasta 12 átomos de carbono. Y bueno, me regreso un poco, y es que aquí llama también principalmente la atención que hay ciertos miembros de esta familia que aún no se han podido detectar. Bueno, en 2019 se propuso de que tal vez el motivo sea de que no son, su estado basa no sea un singulete, porque todos los que se habían detectado eran singuletes, sino que fueran tripletes. Entonces, nosotros ampliamos el campo de búsqueda a no solo singuletes, sino también buscar tripletes. Y bueno, para explicar qué es esto de singuletes y tripletes, necesitamos de la ayuda de la multiplicidad.
su fórmula, como para calcularla de manera sencilla, sería la multiplicidad es igual a n, donde n es el número de electrones desapareados más 1. Por ejemplo, aquí tenemos un singulete. En el singulete nosotros no tenemos ningún electrón desapareado. Entonces, n sería 0 más 1. Entonces, m sería igual a 1. Y tendríamos un singulete. Para un doblete, tendríamos un electrón desapareado. Entonces, tendríamos 1 más 1, 2. M igual a 2. Para el triplete, la multiplicidad es igual a 3. Entonces, tendríamos 2 electrones desapareados. Y bueno, entonces nosotros nos enfocamos en estudiar tanto singuletes con ningún electrón desapareado y tripletes con 2 electrones desapareados. Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando de 1 a 12 átomos de carbono y aquí tenemos una gráfica de las entalpías de formación de nuestros sistemas, pero de aquí es importante resolver esta pregunta de cuál es su estado basal. Con estado basal nos referimos al de menor energía. Y bueno, para esto tenemos aquí una gráfica donde los negros son los estados singulete y en azul tenemos el estado triplete. Entonces, para poder hacer un descarte y responder a esta pregunta, tenemos una relación que se llama la relación ESA, por sus siglas en inglés de energía, estabilidad y abundancia astronómica, en la que nos dice que cuando nosotros tenemos a menores valores de la entalpía de formación, nosotros vamos a tener una mayor estabilidad de la molécula y también una mayor abundancia astronómica. Esta relación se dio al juntar los datos de las moléculas que ya se han observado en medios interestelares, tanto isómeros y toda la relación entre familias de estas cadenas. Por ejemplo, igual, aquí nosotros tenemos igual la entalpía de formación y podemos ver que cuando hay menor entalpía de formación, que serían en estos primeros casos, en su mayoría los miembros de esta familia ya se han detectado. Entonces, sería como un primer buen ejemplo. Pero bueno, entonces aquí nosotros, regresando a nuestra tabla, nos damos cuenta de que justamente para cadenas que tienen un número de carbonos pares, tienen una menor entalpía de formación los estados singuletes, mientras que para cadenas impares se tiene un menor valor para los estados triplete. Entonces, tenemos que el estado basal de las cadenas que son pares son singuletes, mientras que para las impares son tripletes. Y bueno, si nosotros hacemos una comparativa de justamente las entalpías de formación de moléculas astroquímicamente ya conocidas, que se muestran en azul, con, bueno, igual aquí los miembros de esta misma familia, que aún no se han detectado en medios interestelares, y en negro estarían nuestros análogos con el grupo boronilo. Nos damos cuenta de que en todos los casos nuestros sistemas tienen una menor entalpía de formación, entonces serían mucho más estables que las cadenas con el grupo ciano y también habría una mayor abundancia astronómica. Y bueno, ahora que ya conocimos un poco acerca de su estado basal, es momento de conocer su estructura, una vez que están enlazados, y es que para las cadenas pares, recordando, tenemos estado singulete, estos muestran un carácter polínico, es decir, que a lo largo de la cadena vamos a ir alternando entre un triple enlace sencillo, triple sencillo, triple sencillo. Y bueno, aquí tenemos justamente los orbitales pi del triple enlace, y ahora para las cadenas que son impares, nosotros tenemos un estado triplete, como el estado basal, y estos van a mostrar un carácter cumulénico. Y con esto nos queremos decir de que tenemos dobles enlaces a lo largo de la cadena. Entonces igual aquí tendríamos un orbital pi, la deslocalización de electrones, y recordando como teníamos tripletes vamos a tener los electrones desapareados, 2 electrones desapareados. Y bueno,
Otra característica importante a considerar, aparte de la entalpía de formación, sería el momento dipolar. Y es que recordando, bueno, yo les mencionaba que más o menos entre un 70-80% de las moléculas que han sido detectadas en medios interestelares es gracias a la espectroscopía rotacional. Y bueno, para eso, para que se dé una transición, entre los estados entre los estados rotacionales, el momento dipolar es como algo muy importante debido a que aumenta la intensidad de las transiciones. Entonces nosotros podemos traducir esto a que a mayores momentos dipolares va a ser mucho más sencillo detectar estas moléculas a través de la espectroscopía rotacional. Y bueno, si nosotros comparamos el momento dipolar de cada una de las cadenas, tanto en su estado singulete como en su estado triplete, nos damos cuenta de que en todos los casos hay un mayor momento dipolar en comparación a las moléculas que han sido ya detectadas en medios interestelares. Entonces, bueno, ya como las conclusiones, tenemos que, bueno, estas cadenas boronilos son candidatos prometedores debido a que muestran menores entalpías de formación, entonces serían mucho más estables, pero a la vez muestran mayores momentos dipolares, entonces serían un poco más fáciles de detectar. Y bueno, esto en comparación con las cadenas que tienen el grupo ciano a un extremo. Y bueno, podemos concluir que son muy buenos candidatos estas cadenas boronilo. Y bueno, ya como parte de las perspectivas que tenemos, sería calcular sus propiedades espectroscópicas, también el mecanismo de formación de estas cadenas. Y bueno, hasta el momento solamente hemos estudiado las cadenas de carbono con el grupo boronilo a un extremo, pero como vimos también hay sistemas que tienen sistemas cíclicos que tiene en el grupo ciano, entonces sería interesante también estudiar ese tipo de sistemas con el grupo boronilo, sus análogos. Y bueno, esta frase de Carl Sagan que me parece como que resume bastante lo que sería la astroquímica, porque bueno, el cosmos está dentro de nosotros, estamos hechos de polvo de estrellas y en realidad somos una forma de que el universo se conozca a sí mismo. Entonces, sería como un pequeño resumen de qué sería la astroquímica. Átomos estudiando también átomos, pero que se encuentran como más distantes. Y bueno, en general, me gustaría igual agradecer a mis codirectores, al doctor Felipe y al doctor Oscar, y también al supercómputo del Pipila para hacer los cálculos, y a la beca CONACYT y también a mi grupo de investigación. Y Muy bien, Cintia. Muchas gracias por tu charla. Muy interesante. Ahora seguimos con las preguntas de examen, ¿eh? Te voy a hacer unas preguntas para que nos hagas favor de contestarlas. La primera nos dicen, ¿por qué no se ha detectado ningún compuesto de boro en el espacio? Ok. Bueno, hasta el momento no se ha detectado ninguna. Esto se debe a que, bueno, justamente no se le ha dado como esa prioridad a la búsqueda, porque en realidad la mayoría de las moléculas que hemos detectado ha sido dentro de los últimos años. La primera se detectó en 1937, pero debido en la última década ha tenido como un boom enorme, crecimiento en el número de moléculas detectadas. Entonces, hasta el momento no se ha buscado boro, pero igual nosotros resaltamos la importancia de buscarlo. Muy bien. Bueno, y con lo mismo, ¿cuál es la importancia del boro en el espacio? Ok, bueno, igual veíamos la importancia biológica, igual por su estabilización de la ribosa, pero también hay importancia la geológica y también la astroquímica, que es en la que nosotros nos enfocamos principalmente. Muy bien. Por último, ¿nos puedes decir qué significa isoelectrónico? Ok, bueno, aquí está.
Igual, isoelectrónico se refiere a tener la misma cantidad de electrones y también esto nos lleva a que su configuración electrónica sea igual y también sus orbitales bastante parecidos y esto le brinda que tenga propiedades químicas bastante similares. Muy bien, gracias Cintia por contestar las preguntas. Te mandó saludos Víctor Bustos y Ana Verónica, nos dice que es muy interesante. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias. Bueno, igual incentivar la charla de astroquímica, como hablar un poco más de eso. Por lo mismo de que mencionaba al inicio que a veces solamente nos enfocamos en astrofísica o astrobiología, pero la astroquímica se relaciona bastante con estas ciencias y también hay como una relevancia. Y ahorita que está teniendo como su boom de moléculas detectadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cintia, por tu participación. Esperemos verte aquí Muchas gracias. en otra charla y cuídate mucho. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.